anginas inestables terminan evolucionando también a infarto. Entró como una angina inestable y se terminó de infartar, por ejemplo, en el establecimiento. O porque llegamos tarde, porque el paciente consultó tarde, o porque se subestimó el cuadro, y resulta que cuando le hiciste un electro de control ya tiene ondas Q, cuando le hiciste un eco, viene el ecografista y te dice, sí, mirá, la cara inferior está necrótica, no se mueve, o le haces una cámara gamma a las 24-48 horas y tiene hipocaptación severa en determinados territorios. Entonces vos decís, bueno, esto ya no era una angina inestable, evidentemente este trombo o se terminó de desarrollar, o el paciente ya venía con lesiones de otros vasos y la reducción de esta luz le generó una necrosis. Por ejemplo, supongamos que esta es la descendente anterior y el paciente ya tenía una coronaria derecha tapada, quizás la reducción de este aporte a este territorio le terminó de infartar el miocardio. ¿Estamos más o menos? Sí. Bien. Seguimos. Esto es un poquitito más de lo mismo. Esta es una vieja definición. Tercera definición de infarto, que era lo que les estaba hablando, y la troponina como el actor principal. ¿Está? Sí. Bien. Para que ustedes sepan, esto es más terminología cardiológica. A partir de ahora se clasifica a los infartos en tipo 1, 2, 3, 4, 4A, 4B y 5. Para ustedes como emergentólogos, lo importante es resolver el infarto tipo 1. El infarto tipo 1 es el infarto que estamos hablando ahora. El accidente, el sustrato, el accidente de placa y el daño. Entonces el infarto tipo 1 es el infarto primario, como decíamos antes. El infarto secundario es el infarto que el paciente ya tiene lesiones quizás críticas o más fijas, como fue la otra placa que les mostré, y que, por ejemplo, tiene anemia, tiene pericarditis, tiene alguna enfermedad valvular, tiene otra causa externa que genera que el paciente desarrolle un infarto secundario a otra cosa. Por ejemplo, no sé, tuvo una melena crónica importante y resulta que el paciente tenía dos arterias subocluidas, perdió el aporte de oxígeno a ese miocardio y terminó desencadenando un infarto. ¿Está? O, por ejemplo, si un paciente que viene con una taquicardia, un aleteo auricular acelerado a 150 o 200 latidos por minuto, y después de eso le hacemos un dosaje de troponina y la troponina le da positiva. Ahí el paciente no hizo un accidente de placa. Ahí el paciente desbalanceó la demanda de ese miocardio que necesitaba bombear a 150 y no le dio la nafta. Entonces se empezaron a necrosar las fibras miocárdicas y de ahí le dio la troponina positiva. Ese es un infarto tipo 2, o lo que antes decíamos, un infarto secundario. No, disculpe. Sí. O sea, tipo 2 sería por una causa secundaria a que esté una placa. Exacto. Ah, en el perfecto. tipo 2 vos vas o que ya esté y algo empeor el cuadro. En el tipo 2 vos vas a tener quizás estas lesiones. En el tipo 2. Claro. Sí. O este tipo de lesión Una con una placa estable, Claro. fija, pero fíjate que esa luz del vaso no le alcanza a darle el aporte que ese miocardio necesita en ese momento. Y algo Necesita galopar. secundario empeora por el aumento de gasto cardíaco. Exacto. Ah, perfecto. Hay un desbalance de oferta y demanda. La oferta es poca y la demanda es mucha, porque el paciente lo tenés a 200, 300 latidos por minuto con fiebre, ponele. Entonces te dice, me duele el pecho, me molesta. Por eso, Haces ya un teniendo la placa estable. ¿Cómo? Ya teniendo el... Teniendo, por ejemplo, una placa estable. Ah. Entonces te dice, me falta el aire, me duele el pecho, no me siento bien, tengo un disconfort. No está mal, de buena práctica decir, pedir una troponina, fin, troponina positiva. Cagamos, infartó. ¿Es un infarto? Sí. Ahora, ¿hay un accidente de placa? ¿Tengo que llamar a la hemodinamita para que me destape la arteria? No. Le tengo que bajar la frecuencia cardíaca, chequear que no esté con fiebre, que no tenga anemia, que no haya un factor secundario, que no tenga una crisis tiroidea, o que no esté consumiendo, esté pasado de cocaína. Claro, lo que es por drogas también. Exacto. ¿Entienden?
Entonces no rompió una placa. Hay accidentes de placa por cocaína. Qué bueno que se conjugan las dos Exacto. cosas, Pero acá lo que estamos hablando es un infarto tipo 2 secundario. El infarto tipo 3 es el que está asociado, la bibliografía lo asocia a muerte súbita, ¿está? Donde el paciente fallece y se constata, o sea, alguien evidenció que el paciente tuvo dolor o que se agarró el pecho, hizo una muerte súbita. Es un infarto tipo 3 donde no le puedes hacer un electro, no le puedes hacer nada, muerte súbita se interpreta como un infarto tipo 3. Y el infarto tipo 4 es el asociado al cateterismo. ¿Qué significa? Que el paciente, cuando entra a cateterismo, se tapa un stent, cuando quieren atravesar la cuerda le tapan el vaso, o remueven placa y hacen una embolia distal, tienen una placa del tercio En el proximal procedimiento. durante el procedimiento. Bien. Ese es el tipo 4A. 4A y el tipo 4B asociado a cateterismo, cuando le colocan el stent. Porque vos podés hacer un cateterismo diagnóstico y un cateterismo terapéutico. O sea, vos vas a hacer un cateterismo, ves si tiene alguna lesión Y ya en la lo coronaria resolvés. y después, en un segundo tiempo, le colocas un stent. ¿Estamos? Y en el último es asociado a la cirugía, a la Una CRM. pregunta, el tipo B, en el momento de colocación del Eso te enterás después. Nunca te enteras. ¿Eh? O sea, No, no, cuando se... Está Está bien, pero no, pero... No, porque después el paciente sale si de se tapa hemodinamia la- y a vos te aparece con ondas Q nuevas. Es relacionado con el, o sea, Con en el el momento del procedimiento. procedimiento, a eso me refiero, Exactamente. la pregunta. Pero bueno, ustedes cada vez lo ven más. Sí. Cada vez lo ven más. Entonces es importante que ustedes entiendan que no siempre el paciente, bueno, listo, entró en hemodinamia, resuelto el problema, quilombo del hemodinamista, ya está, el paciente entró en un... No, muchas veces ahí empieza el problema. ¿Está? Entonces, bueno, sepan que existe en la bibliografía la clasificación de lo que es el infarto asociado a la intervención. Infarto tipo 4, que es A asociado al cateterismo, y 4B asociado a la colocación de stent. Y por último, el infarto asociado a la cirugía de revascularización miocárdica, al bypass coronario, a la CRM. Ahí, obviamente, en estos contextos, los marcadores, los biomarcadores cardíacos, no se duplican. Ahí se quintuplican. Porque hay manipulación del músculo cardíaco en vivo, en persona. En el tipo 5. En el tipo 5. Entonces, si vos vas a pensar que un paciente va a salir de la cirugía con troponina negativa, es porque no lo operaron. Sí o El sí, camino así siempre se va fue. a El haber procedimiento en sí Sí, mismo, el que no haya procedimiento en sí complicación. genera movilización de troponina. Perdón, ¿y cuando le hacen la angio también o solamente? Cuando le hacen la angioplastía, la movilización de enzimas tiene que ser triplicada. Ok. ¿Está? Pero Tengan más o también- menos ese concepto, Pero también pasa que... por supuesto. ok. Por eso, si vos tenés, por ejemplo, el punto de corte es, no sé, 34 y sale de hemodinamia y a alguien se le ocurrió, se le ocurrió sin ninguna explicación, el paciente salió normal y le pidieron hagámosle una troponina y la troponina le da en punto de corte 35 y le dio 45. Uy, esto es un infarto. No, No, es normal. es esperable para un paciente que estuvieron manipulando Claro. y que incluso estuvieron lavando restos de miocardio que tuvo ahí, que se Perfecto. estuvo dañando. Cuanto más tiempo de ventana tuvo el paciente desde que tuvo el accidente hasta que se le destapó el vaso, más troponina va a tener. ¿Está? Bien. Pero más que nada quiero que ustedes entiendan que antes yo les hablaba a los emergentólogos de apunten al infarto primario o al infarto tipo 1 y en realidad cada vez están viendo más complicaciones periprocedimiento y les va a tocar ir a dar una mano o ayudar o hacerse cargo de este tipo de pacientes. Bien. Bueno, ahí está un poquitito las curvas de las enzimas cardíacas. Estas son las presentaciones clínicas no características, un poquitito de lo que estábamos hablando. El paciente mayor de edad, más de 75, más de 80 años, no viene con un relato típico. El umbral del dolor de esos pacientes es completamente distinto, entonces se tiene que desconfiar mucho más. Viene con un disconfort, no me siento bien, me siento cansado, ¿Puede me ser que tienen un pesa umbral algo. más alto ellos?
Claro, Ah. porque el umbral del dolor, Claro. ¿está? Lo mismo que las mujeres. Las mujeres, el relato del dolor, literalmente la mujer se banca mucho más el dolor que el hombre. No me pregunten por qué, pero es así. Tienen una tolerancia al dolor muchísimo mayor, entonces los relatos ya son más confusos. Las etnias, ni hablar, pacientes del norte, de Bolivia, de Paraguay, se bancan unos dolores y capaz que el típico, no sé, por decir el ejemplo, el actor dramático que vive en el centro de la ciudad y un pinchacito, me duele el pecho y obviamente todo, atrae toda la llamada y capaz que al lado hay, no sé, un jujeño ahí que está ahí calladito y se recontra está infartando y, ¿me explico? Sí, Como sí. para que tengan atención en esas cosas. También otra que vemos mucho son los pacientes, por ejemplo, que trabajan en la construcción. Están mucho más acostumbrados a los dolores, entonces se la bancan y vienen revolucionados. ¿Está? Entonces esos detalles en la anamnesis es importante. La otra son que sean diabéticos. El paciente ya, Silente. eso lo saben más ustedes que yo. Las características, el dolor que entra y sale. Le duele, el vaso está que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Cuando nosotros tenemos un vaso subocluido, como la placa de la derecha, que no está completamente tapado, se generan sustancias vasoactivas. La placa genera citoquinas, interleuquinas que provocan cierto vasoespasmo coronario. ¿Me siguen? Por eso le ponemos NTG, para contrarrestar el vasoespasmo que va acompañando. Pues si no te van a decir, flaco, ¿para qué carajo le pones NTG? Llamar a la hemodinamita, aspirina, clopidogrel, heparina, no, pero le ponemos NTG justamente para liberar ese vasoespasmo asociado al accidente de placa y sobre todo si tiene otras placas en otras arterias. Entonces le estás abriendo también la oferta de las otras arterias porque capaz que tiene más de un vaso. Bueno, muchas veces ese dolor que entra y sale, que abre y cierra de golpe, abrió, cerró, se calmó, bajó la frecuencia cardíaca, entonces se tomó un ansiolítico, se tomó un analgésico, baja la ansiedad, baja el dolor y ya el paciente subestima eso y dice, no, vamos, no, consulto mañana. ¿No? Y después cae a las 3 de la mañana y dice, la puta madre, ¿por qué no viniste? ¿Cómo tenías que venir? ¿Estamos? Y esta es otra, pacientes que ya tuvieron infarto, ya tuvieron angioplastía, ya tuvieron cirugía, los dolores son completamente atípicos. Y aparte el paciente siempre lo correlaciona con el primero que tuvo. Entonces te lo subestima. No, nada que ver, yo cuando me infarté en el 98, esto nada que ver, resulta que está teniendo otro evento nuevo. Tipo como, les doy como tips, Sí, sí. bueno, estos ya son examen físico, nada, más de lo que hablamos. Bien, y esto es lo famoso que ustedes vieron que muchas veces el Kirby-Kimba, no sé si lo sintieron eso, que dice, bueno, la clasificación de infarto. También siempre les pregunto a los residentes, sí, ¿qué eran? ¿Dos hermanos? Bueno, sí, son dos personajes distintos y ellos clasifican. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un análisis retrospectivo. Miraron para atrás, pero esto es de la década del 80. Miraron para atrás y vieron que según el cortejo que venía asociado, la falla cardíaca que traía asociada, tenían distinta mortalidad. ¿Está? Entonces, estos valores que tienen de cuánta mortalidad tiene el paciente que entra, es importante que ustedes lo sepan. Porque no es lo mismo que un paciente venga con dolor precordial, con un infarto, y yo lo tengo en edema agudo de pulmón o yo cardiogénico, es un paciente recontramorible. Entonces el informe a la familia tiene que ser crítico, gravísimo, altísima mortalidad. Si me entran dos pacientes así, uno se muere, el otro sobrevive. Y si el paciente está en shock cardiogénico, que lo tuve que entubar, que está con dopa, dobuta, con todo esto, sale a la familia y le informan el riesgo y la gravedad de lo que está pasando. Porque hay veces que dicen, bueno, ya está, lo entubamos, ya satura bien, no importa cómo satura, no tiene músculo, no tiene ventrículo. Entonces le puedes poner oxígeno a 100%, frecuencia respiratoria, no tiene fiebre, satura bien, pero el motor está completamente destruido. Entonces esa información ustedes se la tienen que transmitir a la familia como para decir, bueno, mirá, nos encontramos con este paciente. Es más que nada para ustedes, para después, cuando vienen las malas noticias, ustedes ya
prepararon un poco el ambiente. ¿Ah? Pero bueno, sepan que el Kirby-Kimball habla cuando el paciente no tiene falla de bomba, es 1, cuando el paciente tiene RALes asociados, RALes o R3, es un Kirby-Kimball 2, una mortalidad del 17% en la década del 80, en el 80%. Edema agudo de pulmón y shock cardiogénico, mortalidad del 80% o más. O sea, que un paciente que viene con infarto y está chocado es un paciente que está en estado pre-muerte. Bueno, bien. Esto, más que nada, hablamos del examen físico. La frecuencia cardíaca es algo bastante discutible. Bastante discutible. Sepan que, yo después les voy a pasar esto. Sepan que los extremos en la frecuencia cardíaca no es bueno. O sea, si yo tengo un paciente con una frecuencia, el paciente está en reposo, que está cursando un infarto, y lo tengo con una frecuencia cardíaca más de 85, más de 90, ya es un paciente que no me gusta tanto. Porque si está pasando más de 100 latidos por minuto, que me entra a la guardia, yo le hago un electro, tiene un supra ST, una onda monofásica, y lo tengo a más de 100 por minuto, ya es un paciente que no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque el deterioro de la función del ventrículo es tal que genera que tenga que aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Me siguen? Para mantener el gasto cardíaco que se bajó, porque se quedó sin gasto, no tiene músculo para suplementar ese déficit de volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca. Acuérdense que el volumen minuto es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, si se me cae el volumen sistólico porque no tengo elástico, no tengo ventrículo, la respuesta fisiológica del corazón es hace taquicardia. ¿Está? Entonces, si el paciente no está con fiebre, no consumió droga, no está con abstinencia de algo, no está anémico y es un accidente de placa puro, yo si el paciente lo tengo en más de 100 latidos por minuto, ya le tengo que prestar más atención. Y del otro lado lo mismo. Tengo una pregunta, Sí. ¿Cómo manejas el tema de la droga? Por ejemplo, se puede pasar un paciente que viene con 140 y pico de frecuencia cardíaca, con una TA de 130-80, con un dolor más bien a nivel epigástrico. O sea, cuando vos lo empezás a tratar, el momento agudo del susto quizás pasó, ya lo tenés en el yogur, y después ahí ¿cómo seguimos? ¿Cómo te digo? ¿Cómo Bien. seguimos ahí? Bueno, vos tenés distintos parámetros como para decir, bueno, tengo que prestar atención o no. Vos vas sumando datos, porque vos no tenés solamente la frecuencia cardíaca aislada. No es que, bueno, yo tengo una frecuencia cardíaca de 130 por minuto. Yo tengo una frecuencia cardíaca y tengo que ver la TA, tengo que ver la semiología, el semblante que tiene, si tiene o no tiene RALes, si está galopando. O sea, vas armando un combo. El paciente capaz que tiene un infarto pequeño y está taquicárdico porque está cagado hasta las patas, porque es histérico, porque está en abstinencia, porque consumió coca. Entonces vos vas, no es que, tiene 120, cagamos, se va a morir. No. Nosotros somos médicos, si no diríamos, viste, bueno, 2 más 2 es 4, entonces vos vas sumando información. Para el otro lado, lo que decís vos, si yo lo tengo un paciente que está sudoroso, que ya lo veo que está paliducho, que está con mucho dolor, lo tengo a 130 latidos por minuto, le tomo la TA y está en 90-60, es un paciente que ya se me está chocando. Entonces ahí sí es un paciente que se me está prendiendo fuego. Si yo tengo un paciente que está dentro de todo bien perfundido, lo veo con buena fase, no lo veo taquimneico, lo oculto, no está con RALes, está orinando bien, no tiene fiebre, le tomo la TA y está en 130-80, le hago un electro y capaz que tiene un supra en la cara lateral, o un pequeño supra, o un cambio muy inespecífico, unas ondas TA y media dudosa, bueno, probablemente la taquicardia sea por otra causa, pero no es una taquicardia hemodinámica. ¿Me explico? Sí. En ese contexto, bueno, esperás. Ahí la prioridad es, si tiene un supra ST, abrir el vaso. Cuando abras el vaso, el paciente le va a calmar el dolor, le va a bajar la ansiedad, le va a bajar la frecuencia y vos ya estás poniéndole todo el esquema terapéutico, con nitrito, con todo. Ahí no tenés que salir corriendo a resolver la taquicardia.
taquicardia es un buchón que vos vas a tener ahí que te va a estar diciendo, atento con esto. Después vos en tu expertise vos le das relevancia o no. Si vos le haces un electro, por ejemplo, y tiene un aleteo o una taquicardia ventricular y está a 150 por minuto, bueno, ahí sí ya es otro. Ahí ya es otra alarma, ya es un paciente que está en una arritmia con riesgo mortal. Pero bueno, entonces esto un poco lo del examen físico, y les decía del otro lado los pacientes que vienen con bradicardia, los pacientes que vienen con Angor, con supra-ST y la frecuencia cardíaca ahí en 40, 35, con unos PR ahí medios largos. Generalmente son pacientes que están haciendo un infarto de la coronaria derecha, que se está perdiendo la perfusión de la cara inferior, que tiene todo un cortejo vasovagal, con una descarga acetilcolinérgica importante. Es un paciente también que tengo que estar atento porque se me puede bloquear y que me pueda hacer un paro más que nada desde el punto de vista eléctrico. ¿Entienden más o menos? Por eso, pero siempre ya preverlo. Che, ojo el monitor, mirá que sí se está infartando, pero está en 50 por minuto. Lo tengo en 45 por minuto. ¿Qué infarto es? Si es de cara inferior, ojo, estemos atentos. ¿Por qué? Porque la cara inferior la da siempre la coronaria derecha, y la coronaria derecha, aparte de darle sangre al músculo de la cara inferior, también le da sangre al circuito eléctrico. Entonces ahí el paciente no me va a hacer un shock cardiogénico, me va a hacer un bloqueo AB, un síncope, una pausa, un paro. ¿Estamos? O una estocada, como decíamos antes. Pero bueno, esos son, digamos, conceptos. Lo mismo que, bueno, ya hablamos, si tiene rares, si tiene ritmo de galope y demás, son todos pronósticos del examen. Bien. Esto es más o menos de lo mismo. Bien. Acá están estas son las derivaciones, chicos. Siempre lo pongo, aunque parezca algo ya sobreentendido, pero bueno, ahí está más o menos las derivaciones habituales, la cara inferior, la cara posterior o dorsal, la cara septal, anterior, anterolateral y la de ventrículo derecho. Siempre sepan que es de muy buenas prácticas médicas no hacer el clásico electro de 12 derivaciones, sino que cuando nosotros tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo en sospecha o en curso o somos el primer contacto médico, lo ideal es que el paciente tenga obviamente el electro con las 12 derivaciones más las precordiales posteriores y las precordiales derechas. Recuerden que hay infartos muy pequeños que son casi exclusivos de la cara posterior y que eso se ve en las derivaciones, B7, B8, B9, lo mismo que hay algunos infartos del ventrículo derecho, colocar más allá de lo que es B1, colocar B3R, B5R. ¿Ah? Eso, hay algunos que decían, bueno, coronal, coronal es todo, hacer un corte tangencial, bueno, total, el costo-beneficio no tiene comparación. Bien, acá esto después yo les paso la diapo. Esta es digamos, según las derivaciones, qué cara del corazón se afecta. Eso después es para lectura. Y esto sí es importante, esto es algo que lo charlamos siempre, que esta es la evolución, cómo evoluciona electrocardiográficamente un supra de nivel del ST. Entonces, nosotros lo podemos encontrar en una fase hiperaguda, donde el vaso está en plena oclusión, pero todavía no generó necrosis. O sea, lo que nosotros tenemos en el músculo miocárdico es injuria, se está injuriando el músculo, pero ese músculo está vivo. Cuando evoluciona y empieza a caer el voltaje del supra del nivel del ST, no es que se está curando, sino que ya se está necrosando. Y la onda Q se empieza a poner dominante. Y este es un paciente que se está infartando claramente. Pero en determinado momento esa onda Q se estabiliza y empieza a desaparecer y aparece la onda T negativa. ¿Qué significa? Que en la evolución
de este electrocardiograma interpretamos que el vaso quedó abierto. Y que es un paciente que podríamos decir que en esta evolución reperfundió. Arranca de un supra-ST, puede llegar a ser o no una onda Q transitoria y queda con unas ondas T negativas. Eso bien de secuela de una isquemia, y después el paciente, algunos quedan con esas ondas T ad eternum y hay otros que incluso hasta revierten las ondas T. Pero bueno, esta sería una buena evolución. Esto sería una buena evolución. Bien, hay distintos tipos de electro, este es el típico